comentando estas buenísimas noticias. Bueno, vamos a pasar a otro plato fuerte, porque este fue muy bueno y estamos muy entusiasmados con todo lo que hemos visto, pero viene algo bien interesante, que es lo que decía Miguel: ¿cómo podemos dejar esto en manos de la sociedad civil organizada? Y me encanta escuchar a funcionarios públicos. Acabo de tener una reunión con el oficial mayor de la ciudad de Mérida y me decía: Luis, estos procesos son importantes que los agarre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos estamos de paso. ¿Y qué paso tan rápido es, no? 3 años, 6 años, se va la gente y se pierde mucho de lo que se ha venido haciendo. Es importante que la sociedad civil organizada participe. Germán, el municipio, bajo tu liderazgo y obviamente con el apoyo completo de la alcaldía y de muchas personas que están trabajando en esto, está por lanzar un proyecto que ya lo ha esbozado un poco Miguel durante la conferencia, pero que ahora lo podemos presentar. Te voy a ceder la palabra y estamos muy entusiasmados de poder recibir estas nuevas noticias y sobre todo que en los próximos 3 años, y seremos desde la ANPR observadores críticos y también apoyando este tipo de procesos, para conocer qué estará haciendo San Pedro precisamente con este tema de cómo dejamos esto en un formato de legado para las nuevas generaciones. Adelante. Claro. Muchísimas gracias, Luis. Nada más checando micrófono, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, pues el siguiente plato fuerte, me encantó como lo dices, es un plato que muchas veces damos por hecho. Es un plato que pretendemos ya conocer porque a lo largo de la historia del espacio público siempre se ha hecho, que es la gestión de estos. Sin embargo, muy pocas veces en Latinoamérica nos hemos puesto a pensar si hay algo más allá que se va a hacer en el tema de gestión. El título de esta conferencia se llama De la inversión a la gestión, que es un paso muy importante que todos los municipios de Latinoamérica y del mundo dan, y que es muy importante ver cómo se puede dar esto, ya que muchas veces todo lo que se puede hacer en el tema de inversión puede tirarse a la basura en cuestión de unos pocos años si no hay una buena gestión. En este caso, pues bueno, acompáñenme a pensar en esto. ¿Qué sucede en los parques? Muchas veces, cuando hablamos de parques urbanos, los gestionamos, los mantenemos como si solamente creciera el pasto, como si se fundieran los focos, como si se ensuciaran los baños y ya. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto. En los parques suceden muchas cosas. Realmente lo que sucede en los parques, en el tema de horticultura, de arboricultura, muchas veces es solamente la plataforma para todo lo demás, tanto en el tema humano como en el tema de biodiversidad. Esto es bien importante ver qué realmente sucede en los parques. Bueno, lo vimos en el video, realmente en los parques aquí en San Pedro, en los parques de San Pedro, pues suceden muchísimas cosas. Suceden muchas cosas. Una disculpa, déjenme subir un poquito más esto. Muy bien, ¿ya se escucha mejor? Perfecto, gracias. Ok, muy bien, gracias. Bueno, en los parques de San Pedro, como bien decía Miguel, hay una activación cultural importantísima, una activación que trasciende más allá de lo convencional en el tema de arte y cultura, se va desde el tema físico hasta el tema de contemplación, el tema participativo. Vemos la imagen, estas clases de yoga que ya se han vuelto todo una tradición en estos parques. Y sí, crece el pasto también en este lugar. Sin embargo, pues es importante saber qué es lo que lo complementa, para qué estamos manteniendo este tipo de cosas. También, pues bueno, hay momentos contemplativos. Los parques son una de las plataformas donde muchas veces tenemos que ir ahí para poder estar solos, curiosamente. Y estar solos no significa estar aislados, es estar conectados, pero tener sus momentos de reflexión. En mi experiencia viviendo en los países escandinavos, me daba mucho interés ver por qué había tantas personas solas en los parques. Y eso no es un tema malo, es un tema de contemplación, es un tema de pensar, de reflexionar qué es lo que vamos a hacer. Si reflexionamos qué es lo que está pasando con nuestras vidas, es muy probablemente que tomemos correctas decisiones. Y nuestros mejores espacios, nuestros mejores salones de clases propios son nuestros parques. Entonces, esa banca que estamos arreglando, ese césped que estamos cuidando, esa luz que le permitimos a esta persona leer acerca de cómo poder ser una mejor persona, es algo que está sucediendo en los parques. También los parques son espacios que están conectados. Muchas veces a través de los parques es como llegamos a diferentes lugares. Son nuestras calles, son nuestros espacios de conexión, también son nuestros gimnasios. Entonces, bueno, ¿cómo mantienes un gimnasio? ¿Cómo mantienes una calle? Pues vaya, son muchas cosas que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Este tipo de gestión, y no solamente está en lo físico, también está cómo proporcionamos el uso del parque adecuado a través del entorno. Sabemos que el entorno es uno de los factores más importantes de educación. Si hay algo donde podamos
facilitar que se dé una muy buena recreación, el entorno tiene mucho que ver. Y también, bueno, el tema de la biodiversidad. Hablamos de la escala humana, pero también la escala humana dentro de un ecosistema. Hay que recordar que, bueno, en el tema de los parques es parte de un sistema. Un sistema es la interacción entre elementos y sí, el factor humano es importante, pero estamos dentro de un ecosistema. Un ecosistema que tiene factores bióticos, como es todo lo que podemos ver vivo a nuestro alrededor. Aquí sentimos el agua, sentimos vaya, todos los árboles, todos los pájaros, toda la fauna, que curiosamente, hablando del arroyo del Capitán, pudimos ver cómo ha regresado mucha fauna. Inclusive hay anécdotas como hace poco, ahí en el lago del Capitán, pues una persona, no quiero decir se quejó, pero sí comentó de que, oigan, alguien dejó un pato, podrían quitar al pato. Y es como, pues, no, el pato llegó solo. Realmente, este es un tema de la casa de todos, ¿no? Hablamos de qué es el hogar, pero recordemos que el hogar viene de oikos en el sentido griego, que significa simplemente donde puedes vivir. Y ahí es donde no solamente somos humanos, estamos conviviendo con millones de especies y hay que propiciar las condiciones para que podamos vivir todos entre sí correctamente. Y el mantenimiento de ecosistemas es sumamente importante. Entonces, ¿qué más sucede en los parques? Esta foto fue tomada ayer, una foto muy bonita en la que podemos ver la magia de dos personas simplemente maravilladas por lo bellísimo que es la Navidad en un espacio donde ellos pueden estar soñando, poder pensando en estos viajes espaciales que comentaba Miguel, donde, pues bueno, aquí solamente uno puede imaginar qué es lo que están imaginando, ¿no? Y propiciar que ese astronauta esté bien iluminado, que realmente la banca donde está no sea un protagonista, el protagonista son ellos, pero todo lo demás, si está funcionando bien, pues creamos este tipo de historias. Al final de cuentas, nuestra vida no es más que un conjunto de historias. Y qué mejor que tener una muy buena página donde escribirlas, ¿no? Y esos son los parques. Pero, ¿quién es responsabilidad de todo esto? ¿Quién es el que está a cargo de esto? Esa es una pregunta que en muchos municipios, en muchos ayuntamientos, en diferentes niveles de gobierno, inclusive en el sector privado, es ¿quién está a cargo de propiciar todas estas experiencias, de propiciar esta vida que se vive en los parques? Pues bueno, normalmente decimos, pues el que corta el pasto, ¿no? Porque en el parque, pues lo que se hace es podar el pasto, regar la planta y pintar la banca. Pues no, eso no es lo único que es importante para propiciar esta magia, para propiciar estas historias. Realmente, ¿quién está a cargo del parque? Es una gran pregunta que no hemos tenido el tiempo o la profundidad en Latinoamérica de realmente contestar bien. Realmente poder decir quién está a cargo de esto. ¿Quién está a cargo de este paso de cebra donde podemos facilitar que los andadores conecten y que todo el parque, toda la ciudad sea un espacio público? Realmente no son islas los parques, son conectores entre todos los diferentes espacios. Al final de cuentas, ¿por qué conformarnos con un pequeño espacio cuando toda la ciudad puede ser nuestro espacio público, puede ser nuestra casa? No necesitamos una mansión enorme para ser felices si tenemos una ciudad que podemos percibir como una casa. Entonces, ¿de quién es responsable? ¿Quién es responsabilidad de que pase esto? Pues les voy a contar un poquito la radiografía en San Pedro, ya que nos estamos sincerando, acerca de cómo está el estatus actual. Bueno, pues hablemos de cómo operan los parques en San Pedro. Me encanta que aquí, a todos los que nos sintonicen de forma virtual, pues bueno, tenemos un set con maravillosas personas y entre ellos también están muchos de los protagonistas que mantienen estos parques. Empecemos con el mantenimiento de la infraestructura, hablando de las bancas, de las luminarias, de todo lo hidráulico, etcétera. Bueno, aquí es la Dirección de Servicios Generales. Le voy a dar una gran chamba a la traductora porque en todos los municipios anglosajones, hispanohablantes, chinos, en todos los idiomas, se dicen de formas distintas. Cada municipio tiene su propia forma de nombrar a quien hace diferentes cosas, ¿no? Hay también un tema de estandarización, pero bueno. La Dirección de Servicios Generales es quien se encarga del lago del Capitán en caso de que no esté funcionando bien, por ejemplo, la planta de tratamiento. Ella es parte de la Secretaría de Servicios Públicos. Pero también no solamente son bancas y temas artificiales, estamos hablando de las plantas, de los árboles, de todo ello que hablamos del ecosistema, ¿no? ¿Quién se encarga de esto? Hay una dirección que se llama de imagen urbana, que en otro lugar se llama parques y jardines. Parques y jardines, aunque es más bien jardines. Esto es una connotación que se le ha dado históricamente como parques y jardines, pero bueno, principalmente el tema de horticultura. Todo ello depende de Secretaría de Servicios Públicos. Entonces, la Secretaría de Servicios Públicos se encarga de los parques, pero estamos hablando de que hay más actividades en los parques, ¿verdad? Esto es la plataforma.
¿Qué sucede después? Pues bueno, la programación recreativa. Aquí estamos hablando de que en San Pedro hay una gran activación en este sentido y es innovación cultural. Es la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte quien se encarga de ponerle vida a los parques. Y no solamente un tema de recreación, también dentro de la recreación está la deportiva. Hay una dirección de deportes. Ya llevamos 4 direcciones, que sí es, la comunicación es importante, suele ser ahí, entre más elementos le vayas poniendo al sistema, el sistema se va volviendo más complejo. Voy un poquito más rápido. ¿Quién comunica este tema de lo que está pasando en los parques? La unidad de comunicación. ¿Quién da los permisos para que se puedan hacer los pasos? Bueno, pues la caja del municipio es la tesorería municipal, que no está cerca de aquí, está lejos. Bueno, ¿quién vigila los parques? Pues la Secretaría de Seguridad Pública. Ya llevamos 7 direcciones con 5 secretarías. Bueno, atención al usuario. ¿Quién recibe las quejas de algo que no esté bien o de sugerencias y todo lo demás? Aquí tenemos la Dirección de Atención Ciudadana, que es parte de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Pero bueno, todo el tema de la gestión es un ciclo, no es una línea. No es como que ya construiste el parque y lo vas a mantener. Tenemos que evolucionar. Entonces, ¿quién se encarga de diseñar de nuevo estos espacios? Pues bueno, está el Instituto Municipal de Planeación, donde también, hablando del tema de participación ciudadana, implica la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Y por último, ¿quién se encarga de construir todo esto? Obras públicas. Entonces, estamos hablando de 10 direcciones, que si bien para esto es algo que muchos municipios se pueden identificar. Así es como se mantiene la mayoría de los espacios públicos en Latinoamérica, con un montón de direcciones, que no significa que se haga mal. Sin embargo, hay mucha oportunidad de optimizar y aquí es donde si vemos al mundo en este congreso de la World Urban Parks, es como vemos qué se ha hecho para poder eficientar esto. Es un proceso con muchas mejoras. Pues bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si todo esto hubiera un organismo especializado en todo lo que sucede en el espacio público? Además lo pongo. ¿Qué pasaría si un organismo responsable de tanto lo que está pasando en el tema de biodiversidad como de lo que está pasando en el tema del reglamento? Lo que está pasando en todo. Alguien que pudieras acudir y que te pudiera dar una solución. ¿Qué pasaría si hubiera un organismo que atendiera de forma eficiente, que pudieras contactar y que tuvieras una respuesta inmediata sin tener que pasar por procesos burocráticos? ¿Qué pasaría si hubiera un organismo que transparentara todos aquellos que están nerviosos porque se estacionaron aquí en Mississippi y dice, oye, el parquímetro ya va a vencer? ¿A dónde va ese dinero del parquímetro? Bueno, ¿qué pasa si pudiéramos transparentar que ese peso que estás poniendo en el parquímetro realmente es lo que está permitiendo que esos niños puedan tener esa magia, ¿no? ¿Cómo podemos transparentar ese tipo de procesos? Y hablando no solamente del tema económico, sino también de todos los procesos de cómo poder compartir las prácticas. ¿Qué pasaría si tuviéramos un organismo que, como bien decía Miguel, no dependiera solamente del gobierno, sino que fuera mayormente ciudadano? A final de cuentas, sabemos, las administraciones van y vienen, pero ciudadanos, aquí nos quedamos. Y esos niños probablemente no tengan ni idea de quién está a cargo. Sin embargo, tienen todo el derecho de poder seguir disfrutando de sus experiencias en la mejor calidad todo el tiempo. En este sentido, pues bueno, me gustaría darle la palabra a Luis para que nos explicara si esta idea, por loca que suene, ha sido alguna pregunta que se haya contestado alrededor del mundo. Adelante, Luis. Sí, gracias, Germán. Bueno, les voy a hablar rapidísimo de dónde salió todo este asunto, porque definitivamente el hecho de que no estemos solos nos permite voltear a ver a nuestros vecinos y entender qué están haciendo bien todos ellos para poderlo replicar. Es lo más fácil que podemos hacer, no estar inventando procesos, sino tratar de buscar la forma de aprender lo mejor que ya se ha hecho. Esto no tiene muchísimas décadas que pasó, y ahorita les voy a mostrar algunas imágenes que les va a interesar mucho verlas. Esto empezó hace alrededor de 35, 40 años y ha venido evolucionando, es decir, la relación simbiótica entre la sociedad civil organizada y el gobierno al momento de gestionar nuestros parques. Voy a hablar de 6 casos de éxito en los Estados Unidos, pensando en este tema de vecindad que les estoy comentando, pero también voy a hablar de 4 casos en México, porque hace muchos años que empezamos a platicar de esto, muchos funcionarios públicos nos decían, sí, pero eso es en Estados Unidos, aquí en México somos diferentes. Bueno, gracias al tiempo y a la maduración de estos procesos, ya se empezó a hablar este lenguaje, esta semántica, pero además ya se empezaron a hacer cosas en América Latina que nos pueden justificar el por qué estos modelos tienen que existir para poder lograr que el espacio público pueda tener una supervivencia. Todos conocen este parque, es la gran joya de Olmsted, la herencia de uno de los mejores diseñadores a nivel mundial de parques, que se construyó en 1850, el Central Park. Y sin duda Olmsted nunca pensó que su parque se pudiese haber visto destruido en algún momento.
Pues sí, el parque estaba en ruinas totalmente a finales de los 70s y principios de los 80s. ¿Por qué? Porque la ciudad de Nueva York estaba quebrada y había una desconexión total entre la autoridad y la ciudadanía. Estas son algunas fotos que nos proporcionó, obviamente, la organización del Central Park. Este es el castillo. Los que han estado por ahí podrán ver esto, que no se parece nada pues a lo que a lo mejor ustedes han visitado. Les voy a pedir, por favor, si bajan el volumen. Esta es la fuente de Bethesda. ¿Y qué pasó en el asunto de la ciudad? Bueno, hace 35 años se vieron emproblemados los neoyorquinos y dijeron, tenemos que unirnos entre la sociedad civil organizada y el gobierno. Y decidieron crear un organismo que tiene presencia de autoridad y mayoría ciudadana. Me encantó que lo dijeras, Miguel, que tiene que haber mayoría ciudadana para darle perspectiva legal de esto de futuro, y empezaron a transformar el parque y empezaron a trabajar poco a poco en restaurar lo que se había destruido de alguna manera en Nueva York durante la década de los 70. Estos son los números para que los que nos están viendo desde otra parte del mundo, son los números presentados por la Central Park Conservancy, esta organización que tiene 35 años de manejar el parque más emblemático de los Estados Unidos, o uno de los más emblemáticos. No quiero herir sentimientos, pero uno de los más emblemáticos es manejado por la sociedad civil organizada, no hace 2 años, no hace 5 años, hace 35 años. Y los resultados en términos de disminución de crimen, de aumento de la plusvalía de las viviendas, de los visitantes, del uso del parque, hablan por sí solos. Ustedes lo pueden ver aquí. Y sobre todo del involucramiento de la comunidad en esto para poder lograr que esto realmente funcione. Voy a hablarles de 3 o 4 casos más muy rápidos porque vale mucho la pena, porque esto no está, digamos, quedado por sentado con el Central Park. De aquí han surgido en los últimos 35 años 2.500 organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que están coadyuvando y participando entre la autoridad municipal y los ciudadanos para administrar los parques. Otro ejemplo maravilloso es Pittsburgh, que a través de esta Conservancy desde 1996, que es un poquito el modelo que ahorita nos está presentando el gobierno municipal de San Pedro, ha intervenido no un parque, sino 680 hectáreas que se coadministran entre el gobierno y la ciudadanía. Empezaron con este proyecto en un estacionamiento, ya se imaginarán, un montón de resistencia de toda la gente a que no se hiciera nada ahí, que no se quitara el estacionamiento. Un alcalde que pues tomó la decisión, hizo este parque, y a partir de esto empezaron a cambiar las cosas en Pittsburgh. Otro ejemplo maravilloso es esta vía de tren elevada en el barrio de Chelsea, en el este de Manhattan, 2,5 kilómetros de longitud, 12 metros de alto. 2 chicos vecinos de la zona, sin saber absolutamente nada de parques, se enteran que el alcalde Giuliani la quería destruir, se juntan con algunos vecinos y a ellos se les ocurre subir, toman esta fotografía y se dan cuenta que hay vida en una riel abandonada desde los 80 en esta zona de Manhattan, y deciden hacer un parque. Y hacen un parque, que esto es importantísimo para los alcaldes, que impactó en $2 billones la zona de Chelsea a partir de proyectos de desarrollo, de creación de empleos, de hoteles y de muchísimas cosas más. Y se volvió el High Line el segundo atractivo turístico de la ciudad de Nueva York, con 3,7 visitantes al año, millones de visitantes al año. Otra de las cosas importantísimas, estas son algunas fotos del parque, es que este parque ha generado, por ejemplo, este tema de la derrama económica y de la competitividad. Una de las cosas importantísimas de estos modelos es que si queremos ciudades más competitivas, le tenemos que apostar a los parques, porque todos somos humanos, y queremos vivir en ciudades donde podamos disfrutar con nuestra familia. Entonces, si las empresas ven que las ciudades empiezan a tener desarrollo en parques urbanos, van a querer trasladar sus inversiones allá. Google puso un proyecto donde estableció su corporativo al lado del High Line con una inversión de $2.4 mil millones, y también Facebook estableció una propiedad donde trabajan 5,000 empleados. Este es otro ejemplo genial que me parece que hay que decirlo. Este era el estacionamiento y la estación de ferrocarriles de Chicago. El alcalde Daley, en la década de los 90, se sube un día al edificio, a uno de los edificios, ve este estacionamiento y dice, tenemos que hacer un parque. Y transforman este estacionamiento en este parque, que es un parque destino, el Millennium Park en la ciudad de Chicago, que tiene este tipo de esculturas que se han vuelto pues realmente la razón por la cual una persona quiere ir a Chicago en muchas de las ocasiones, porque todo el mundo nos queremos ir a tomar la foto
en la nube de Anish Kapoor o una fotografía en las celosías de Jeon Plensa, que son maravillosas, o en el auditorio de Frank Gehry, que era lo que decías un poquito en el tema del diseño. El diseño importa y importa muchísimo. Este parque costó $500 millones, 500 millones de dólares, pero le vende a la ciudad de Chicago $1,000 millones al año en turismo, y se le atribuyen $1,400 millones de plusvalía a las zonas que están alrededor. Voy a terminar con los ejemplos de Estados Unidos con dos más. Esto es el freeway o la avenida principal del centro de Boston, el downtown. Había segundo piso, había primer piso, y los bostonianos, a través de sus autoridades y de la sociedad civil organizada, deciden cambiar su realidad, tiran el segundo piso, tiran el primer piso, pasan los coches por debajo de la tierra y conectan la ciudad con este parque maravilloso lineal que se llama el Greenway, que ha sido uno de los proyectos más emblemáticos de esta ciudad, donde antes había auto, como lo decía Miguel, ahora hay vida de las personas. También en el tema de la cuestión de la competitividad, General Electric estableció una propiedad de $200 millones, y también Wayfair, una cadena de suministros, tiene una propiedad por el parque que abrió y trabajan 10,000 personas ahí. Bueno, el último que les comento es el Brooklyn Bridge Park, y toda esta serie de proyectos que les hemos dicho están relacionados a buscar el cómo sí. No hay una fórmula hecha, no hay un traje ya determinado, esto es a la medida, y por eso es importante hablar con la sociedad civil organizada e involucrarnos. Estaban estos puertos mercantes de comercio abandonados desde los 80s, la gente de Brooklyn quería un parque, proyectaron tener un parque sobre los muelles y lo lograron después de 20 años. Y este proyecto se mantiene y se opera gracias a que reservaron un pedazo de tierra, que es otro de los modelos que el día de hoy vamos a ver con la presentación, por ejemplo, de Itziar de Luisa de la Mexicana más tarde en el bloque de México, donde también la parte de bienes raíces y los desarrolladores de vivienda pueden entender, y esto es bien importante decirlo, que el nuevo negocio no está en vender la mayor cantidad de metros cuadrados. Mejor negocio ahora es vender la mayor cantidad de metros cuadrados plusvalizados por el espacio público, que esto es lo que han logrado estos proyectos. Voy a cerrar entonces con los 4 ejemplos para pasar entonces a la discusión con Miguel del modelo que se está creando en San Pedro, porque claro, como les dije al inicio, antes todo esto era como, híjole, esto está muy bonito, pero no va a funcionar en México. Funciona, y tenemos ejemplos muy, muy interesantes desde todos los niveles y desde todos los ángulos. Este es el primero que les presento. Chapultepec, para los que no lo saben, tiene un fideicomiso, es un fideicomiso conformado por muchos empresarios de la Ciudad de México que han logrado recaudar casi todos los años, desde hace 15 o 16 años, liderados en su comité ejecutivo por Lili Jagua, $2 millones al año para proyectos de capital en el bosque de Chapultepec. Los empresarios se han juntado y han dicho cómo ayudamos a nuestra ciudad, juntan los recursos y pueden hacer proyectos de capital. Este es un primer ejemplo con un fideicomiso privado. Tenemos otro ejemplo que es el Parque La Mexicana. No se pierdan la presentación de Itziar de Luisa el día de hoy para que ustedes conozcan esto. Este proyecto es un proyecto mixto de bienes raíces con recursos también, en este caso públicos como la tierra, donde se hizo un parque maravilloso que hace un catalizador social entre la zona más rica de Santa Fe y la gente más pobre de Santa Fe. Este es el Parque La Mexicana, un parque maravilloso también con un modelo similar. Y los últimos dos son también estos modelos de conservancy, en este caso les llamamos en México organismos públicos descentralizados, que le van a dar certeza, y lo han hecho desde hace ya casi 20 años en el Parque Metropolitano de León. Un parque de más de 300 hectáreas, operado por un patronato con una OPD con mayoría ciudadana, que ha venido probando año con año el éxito de la relación, como lo decía hace un momento, simbiótica entre el trabajo de la sociedad civil y el gobierno. Y la última, lo que está haciendo los bosques de Guadalajara, los parques urbanos de Guadalajara, con su agencia, ya es una agencia completa, que tiene 17 parques, los más grandes de Guadalajara. Y como Miguel decía, esto es el principio y después la intención es bajar hacia los parques barriales y hacia los parques más comprometidos. Pero tenemos que empezar a elevar la calidad de la discusión y a ponerla en retrospectiva. La Agencia de Bosques Urbanos de Guadalajara es un proyecto que se empezó desde la alcaldía y que ahora el gobernador Alfaro ha seguido impulsando y que, bueno, han hecho trabajos impresionantes también en sus sistemas de parques. Con esto yo termino la parte de esta justificación para todos los que digan, bueno, ¿y de dónde sacó esto San Pedro? Bueno, pues es el
resultado de estar buscando quién está haciendo las cosas bien, cómo se están haciendo bien. Y yo de verdad celebro que esto esté ya a punto de concretarse para poder entonces entender, Miguel, que independientemente si está en la silla de la alcaldía de San Pedro, Miguel Treviño u otra persona, esto ya queda en manos de la sociedad civil y ya es mucho la herencia que el gobierno pone y que bueno, es un paso muy grande, yo creo que no solo para San Pedro, sino como ejemplo también de modelos de gestión en nuestro país y en América Latina para los países emergentes. Abrimos la conversación, Germán, Miguel, vamos a pasar. Sí. ¿Seguimos aquí contigo? Perdón. Claro. Muchas gracias, Luis, no es por robarte el clicker, pero Perdón. todavía hay algo importante Sí, es que cierto. decirles. Bien, pues muchas gracias, Luis. Realmente aquí lo que vemos es que ese what if, ese qué pasaría si, ya existe en varios lugares del mundo. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos espacios? Que han perdurado. Han perdurado, son espacios famosos, son espacios que dan identidad, que toda la gente, inclusive, le encanta, tiene un orgullo de vivir ahí, y muchas veces su emblema es el espacio público. En este sentido, en San Pedro, sabemos que en San Pedro existe un orgullo de ser sanpetrino debido a la calidad de vida que se tiene, de esta profesionalización, esta calidad de ser sanpetrino. Como tal, los espacios públicos merecen una gestión igual en ese punto, por lo cual ya habíamos puesto algunos spoilers, pero bueno, les presentamos San Pedro Parques. San Pedro Parques es la respuesta a todas esas preguntas de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si tuviéramos este organismo que, al igual que las mejores prácticas en el mundo, pudiéramos gestionar nuestros espacios públicos de una forma basada en la conservación, en la sustentabilidad, en la recreación, en la salud, en todos estos valores que nos hacen ir al espacio público? Es por eso que San Pedro Parques es un organismo público descentralizado de la administración municipal. Esto es un modelo que en otros países se puede conocer como conservancy, pero muy importante, está integrado tanto por funcionarios de gobierno como por ciudadanos. Y esto bien importante, el espacio público siempre seguirá siendo público. Los bienes siempre son propiedad del municipio. Solamente la gestión es la que es una combinación de lo mejor de la sociedad y del gobierno en turno para poder tener este balance. También, ¿cuáles son los fundamentos? Una institución que nace sin cimientos, sin fundamentos, es muy probablemente que se descarríe. En este sentido, algo que hemos visto a nivel mundial que tiene los parques y la gestión de los espacios públicos exitosos es que están basados en lo que son, en la función, en el objeto de los espacios, que es la recreación, en el tema de salud física, pero también salud mental. Y los últimos años nos han dado una gran lección del importante rol que juegan estos espacios en la conservación. La conservación va mucho más allá de solamente pintar la banca y podar el césped. Es como ver el equilibrio entre la biodiversidad, la actividad humana, siempre midiendo y viendo indicadores de gestión, cómo podemos conservar estos espacios en su mejor estado de calidad. La programación, un parque sin vida no es un parque sin vida es simplemente un espacio, es un jardín ornamental. Y vaya que necesitamos espacios donde nuestros niños, donde nosotros, nuestras personas mayores puedan vivir. No todos tienen el lujo de vivir en una mansión de más de 1000 metros cuadrados. Muchos viven en departamentos muy pequeños y el espacio público es su casa. Entonces, ¿cómo podemos crear esta programación para todos ellos? La sostenibilidad, esto es algo bien importante. La sostenibilidad se compone de 3 factores importantes: la ambiental, la social y la económica. Y las 3 son juntas. Si una de ellas se cae, no es sostenible, que por definición no perdura en el tiempo, porque no puede suceder. Tiene que haber este equilibrio en todo momento. La atención, este valor de la atención es, al final de cuentas, los parques están al servicio de los ciudadanos. Y por último, la participación ciudadana. Por último y más importante, la participación ciudadana. Esos son los principios, los valores de San Pedro Parques, que también, al mismo tiempo que se tienen estos valores, se necesitan cimientos técnicos e institucionales. ¿A qué voy con eso? Es una reflexión que todas las ciudades deben de hacer. Tienen a la mano el plan de mantenimiento de sus parques. Tienen a la mano el plan de sostenibilidad de sus parques. Saben exactamente cómo están los activos que se manejan. Tienen software que están utilizando para poder hacer esto de una forma eficiente. Realmente la respuesta en la mayoría de los casos es todavía no. Pues bueno, ese todavía aquí en San Pedro lo estamos volviendo una realidad a través de tener estos cimientos muy buenos.
Así como hay un proyecto de construcción, tiene que ver a la par un proyecto de mantenimiento, que sí, son proyectos muy profesionales, muy técnicos, pero que sin ellos van de mano que se puedan abandonar estos espacios. Y también institucionales, manuales de organización, lineamientos, reglamentos basados en el parque, no un lineamiento general para todos los espacios. Cada parque es un espacio distinto, cada parque es un sistema compuesto de diferentes actores. Hay que adaptarse a ellos. Todos estos cimientos técnicos institucionales es lo que caracterizan que Central Park tenga esa calidad de la que hablaba Luis y la tiene desde hace muchos años. Han pasado muchos gobiernos, claro que sí, pero Central Park ahí sigue. Y de alguna forma sabemos que seguirá debido a que tiene estos cimientos. Bueno, ¿qué otra cosa? Equipo profesional especializado. Hablaba Luis de los parqueros. Y realmente, ¿cuál es el perfil de un director de un parque? ¿Cuál es el perfil de puesto que cuando alguien en un municipio de Latinoamérica perfila a quién debería dirigir estos espacios? ¿Es un abogado? Pues sí hay temas legales, hay muchos temas legales. ¿Es un ingeniero ambiental? Pues claro, digo, hay mucho tema de biodiversidad, ¿no? ¿Es un sociólogo? Debería de ser, estamos rodeados de gente. ¿Es un boxeador? Pues a veces hay que entrarle a los trancados. ¿Es un filósofo? ¿Cuál es la razón de ser de la existencia? En fin, es una actividad sumamente multidisciplinaria y bueno, a todos nuestros amigos y colegas que nos escuchan de otras partes del mundo, seguramente dicen, pues es un parquero, es un parks professional. Eso es algo que estamos buscando en San Pedro Parques, no solamente para el nivel de dirección, hasta el jardinero, que es un técnico en horticultura, cómo poder profesionalizarlos, capacitarlos para que den el servicio para lo que son. Es una organización distinta, es una organización especializada. Y también flexible e innovador. Hablábamos de que los parques se tienen que adaptar a las necesidades de la gente. Los parques, hace mucho tiempo, la gente tenía muchos hijos. Actualmente ya no tiene tantos hijos, pero tienen otra especie de dependientes, que son las mascotas. Y si hacemos un estudio, realmente hay muchas mascotas que están en la vida. ¿Y saben lo que es tener una mascota en un departamento de 20 metros cuadrados? Esa persona no tiene el derecho de poder tener una mascota. Claro, pero para eso están los espacios públicos, para poder hacer la vida pública. ¿Cómo se deben de adaptar estos espacios? A través de este organismo es mucho más flexible. ¿Cómo poder adaptarlo siempre con el input ciudadano y siempre con el input profesional de cómo lograr este equilibrio por el bien común? ¿Cuál es la razón de ser de San Pedro Parques? Viene, como hablábamos, de la vinculación con todos estos organismos internacionales que hacen pautas, certificaciones, todo aquello que permiten de ver que no es solamente una ocurrencia el hecho de lo que está pasando en los parques, sino es algo que está probado y es una aspiración a cómo poder tener una ciudad de primer mundo, porque el primer mundo empieza en el espacio público. Y también, ¿cuáles son? Ahora sí, respuestas concretas. El inicio de San Pedro Parques será para los 6 parques más emblemáticos actuales de este municipio, que es el Parque Mississippi, sobre el cual estamos disfrutando de este bellísimo día, las calzadas, que son, vaya, las venas y arterias de nuestra ciudad, el Parque Cloutier, que es un ejemplo de inclusión y de justicia, donde cada vez más personas se conocen entre ellos por actividades en común, el Parque Rufino Tamayo, que también es una joya en el sentido de biodiversidad y que se ha hecho muchísimo a través de un patronato con mayoría ciudadana también, que han hecho grandes cosas. Aquí me gustaría saludar a Alicia Quiroz, que ha sido gran responsable de esto, y bueno, todas las personas de aquí de San Pedro, un reconocimiento, Alicia, por el increíble labor que has hecho. Y bueno, el capitán, hablábamos que era el hijo favorito de Miguel, y bueno, creo que para muchos nosotros, ¿no? Cada vez que vamos al capitán nos maravillamos de lo bellísimo que es el espacio público y también de cómo está en este equilibrio de la biodiversidad que requiere de un mantenimiento muy especializado. Ya tenemos otro tipo de infraestructura que no es solamente una banca, y eso vaya que es muy importante. Y el Parque Bosque del Valle, una cañada increíblemente bella, con muchísima apropiación por parte de los vecinos, que tiene todo el potencial para poder ser un parque de mucha armonía, de mucho equilibrio, respetando la biodiversidad y también respetando la vida. Ese es el alcance inicial de San Pedro Parques. Y bueno, sobre todo lo que decíamos al principio, San Pedro Parques se caracteriza porque tendrá si bien es un organismo público descentralizado, tendrá un consejo directivo con mayoría ciudadana. En otras palabras, las decisiones las tomará la ciudadanía en conjunto con el gobierno, no de la otra forma. Y también, bueno, todo esto para poder continuar con las buenas prácticas. Todas estas se pueden perder en muy poco tiempo si no se tienen este tipo
organismos. Y no lo dice San Pedro, lo dice el mundo, y San Pedro solamente lo replica como un mensaje también a los demás municipios de que esto es posible. Y bueno, básicamente nosotros somos un efecto más de lo que ha estado pasando en este movimiento, de respetar la vida, de poder aspirar a una calidad de vida más grande y también cómo hacerla sostenible a través de una buena gestión. Esto todo para poder ser más cercano al fin de este tema, el usuario. El usuario, todos nosotros como usuarios de los parques públicos, esta es la idea. San Pedro Parques estará muy cerca del usuario para todo lo que se necesite y bueno, pues la verdad es un placer en este marco del Congreso Mundial de Parques poder presentar esta iniciativa que se tiene para poder gestionar, que es el segundo paso de lo que hablábamos. Construir es importante, pero sin la gestión no hay sostenibilidad. Y bueno, con eso concluyo. Y con esto, perdón. Gracias. Es un tema sumamente increíble poderlo hacer aquí en San Pedro y qué mejor, Miguel, que darte la palabra para poder concluir esta plática. Bueno, pues muy contento de, a partir de todo el aprendizaje que pudimos ir asimilando a lo largo de más de un año, buscando las mejores prácticas y, por supuesto, adaptando a nuestra circunstancia como municipio, podamos anunciar este proyecto que, como bien explicaba Germán, es un proyecto fundamental para esta administración, pensado pues en una responsabilidad que tenemos como gobierno, no solamente frente a quienes nos toca gobernar, a la comunidad a la que nos toca servir, sino también pensando en que con nuestro trabajo estamos dando un servicio y estamos dejando una ciudad a las futuras generaciones. Y para mí es muy importante, tomando en cuenta que sí hicimos una inversión en espacios públicos que de alguna manera introduce una mayor complejidad de mantenimiento, eso es cierto, ciertos elementos que no estaban en nuestros parques, es un tema de elemental responsabilidad que como gobierno dejemos las herramientas para que el funcionamiento de estos parques que están llenos y que queremos que estén llenos siempre, sea algo que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, se ha hecho un trabajo muy responsable de estudiar las mejores prácticas, de discutirlas, de entender exactamente qué es lo que necesita San Pedro para que los parques se mantengan en ese mejor estándar, siempre incluyentes, con mucha recreación, aportándole al medio ambiente, que es una responsabilidad muy importante, con activaciones muy relevantes y sobre todo que sea sostenible, que no sea una carga, sino al contrario, que cada vez sea más fácil el ir adoptando otros espacios públicos verdes que se mantengan en el mayor estándar y que nos ayuden a formar comunidad. Entonces, será un trabajo en proceso, tenemos un punto de partida muy bueno y siempre iremos adaptándonos a lo que necesita la comunidad para tener una gestión lo mejor posible de esto que es la parte más importante del patrimonio de la comunidad, lo que prevalece, que es el espacio natural. Tenemos unas preciosas montañas en este municipio que además se aprecian desde los parques y por supuesto las áreas verdes es algo que queremos mantener pues en el mayor estándar y con esto arrancamos con San Pedro Parques, que va a ser algo que pues en lo que también estamos abiertos a platicarlo con otras ciudades si algunos de ustedes están interesados en emprender un esfuerzo similar. Gracias. Miguel, yo quiero hacerte un comentario porque esto siempre es como, a ver, ya me vinieron a resolver aquí el asunto, ¿no? Los de la sociedad civil. Siempre me lo menciona mucho Guillermo Peñalosa, ahorita me mandaba un mensaje diciendo, no olvidemos que esto no exime a los gobiernos de su responsabilidad, son los primeros que tienen que actuar en esto, y creo que los modelos que hemos presentado implican, primero, como lo decía Germán, que hay una transparencia total, una rendición de cuentas en esto, porque estamos hablando de recursos que son de la ciudad, que son administrados por el gobierno en turno, pero que pertenecen a todos los ciudadanos, los activos del parque y los dineros que a final de cuentas se invierten para modificar los parques, poderlos dejar en mejor estado y condición. Pero esto no significa que le arreglamos la plana al gobierno siguiente. El gobierno siguiente tiene un papel fundamental que es seguir invirtiendo estos recursos de manera sistémica y sobre todo ahora con esta rendición de cuentas y con esta transparencia que la sociedad civil le va a poner al ojo al alcalde. Esto va a ser una responsabilidad importante para los funcionarios públicos futuros. ¿Cómo ves esto que pueda funcionar en San Pedro y en otras ciudades? Sí, bueno,
a veces en América Latina, probablemente en otras partes del mundo, tenemos pues, un chip en algunos casos que yo creo que no nos ha funcionado muy bien, en donde vemos a la sociedad organizada en oposición al gobierno. Y para nada es así. Es el gobierno quienes tenemos una responsabilidad que es temporal, ¿verdad? Yo en 3 años paso a mi puesto permanente, que es el de ciudadano, y que ese es el enfoque con el que estoy viendo a los parques de mi ciudad. O sea, a final de cuentas, la mayor parte del tiempo los voy a disfrutar como ciudadano, y por eso quiero hacer equipo con lo que me une con la mayor parte de quien vive aquí, que es nuestra condición de ciudadanos. Entonces, se trata de hacer equipo, de establecer ciertos principios, que por eso me gustó mucho que los mencionara Germán. O sea, esos son los principios que nos toca preservar como comunidad, ¿verdad? Que somos los que disfrutamos todo este tiempo los parques, y el gobierno le toca trabajar con profesionalismo para asegurar los recursos de esta institución, para ir construyendo nuevos espacios, para asegurar todo, ¿verdad? Lo que y sobre todo en este primer periodo de transición, pues cómo, y es parte del trabajo que hemos hecho, cómo los recursos se van organizando. Por ejemplo, recursos de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Secretaría de Cultura, van pasando a ser parte de este organismo que tiene como misión darle sostenibilidad al esfuerzo. Pero siempre en su arranque y a lo largo de toda su vida es un esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanos, que es lo que da los mejores resultados. Y siempre, como dices tú, como cuando se hace con transparencia, pues se genera esa confianza para seguir participando. Yo les platico que, por ejemplo, en el proceso de construcción de nuestros parques, toda la información ha estado disponible, algo que nunca se había dado. El proyecto ejecutivo, plano por plano de cada parque disponible, todo el proceso de obra pública, y eso es bien importante para generar la confianza que hace que los ciudadanos se mantengan involucrados y que hace que lo cuidemos todos como nuestro patrimonio común. Oye, esto que acabas de mencionar, me acordé un poquito de cuando uno está desesperado buscando no es el acta, el título de propiedad de una casa o algo en el cajón, y uno dice, chin, lo tengo que buscar porque ya tiene 20 años, la herencia o lo que sea. Luego parece que en todos los espacios de América Latina uno quiere buscar la historia de esos mismos espacios y no tenemos nada. Y le hemos metido una y otra vez recursos públicos y la herencia no existe. Y esto es tan importante decir, ¿cómo en 20 años yo me meto a buscar la información y puedo encontrar qué se hizo en Mississippi, ¿no? 20 años atrás, quién fue el arquitecto o diseñador, cuánto se gastó, qué se invirtió, porque al final de cuentas eso es el recurso de todos. Esto es como muy importante y creo que es un mensaje final de lo que decía Germán, de esta gestión y legado que tiene que existir a partir de ahora y que la cuidemos entre todos, Miguel. Sí, pues eso es lo que estamos construyendo, y con este organismo, con gestión mayoritariamente de ciudadanos en el consejo directivo, pues precisamente se trabaja con ese enfoque de preservar toda la memoria de algo que nos pertenece como comunidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bienvenidos todos a San Pedro. Va a ser un gusto recibirlos aquí y seguir aprendiendo todos de cómo tener mejores parques, mejores espacios públicos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Miguel. Gracias a Miguel. Un aplauso a todos los que nos están viendo. Para cerrar la sesión, agradeciéndole mucho al alcalde Miguel Treviño, al alcalde de San Pedro, Garza García, una de nuestras ciudades sede en este Congreso Mundial de Parques Urbanos Uniendo Ciudades 2021. Vamos a terminar comentándoles que nos vamos a quedar Germán y un servidor todo el día transmitiendo desde aquí, desde el Parque Mississippi en San Pedro, un programa espectacular con proyectos emblemáticos de muchos países de América Latina. Quédense con nosotros. La siguiente sesión va a ser una sesión con perspectiva de género desde Brasil. Va a estar Rodrigo Gómez con nosotros y Evelyn Santos. No se la pierdan. Y vamos a cerrar este bloque, además de agradecerle a Miguel y a todos los asistentes, agradeciéndole también a nuestros patrocinadores. Una mención especial a Jumbo, nuestro patrocinador oro del Congreso, a Luis Siman, a Gerardo Minchaca. Vamos a cerrar con un video de Jumbo y agradeciéndoles mucho la presencia el día de hoy. Y enhorabuena para San Pedro. Miguel, todos los ciudadanos tenemos que celebrar todos estos esfuerzos y falta mucho, es apenas el inicio. Enhorabuena. Gracias a todos. Cerramos con el video de Jumbo.